Cuando oremos ahora vamos a orar también por Jefferson y por, no lo mencioné en la oración, y su problema de la visión, aunque el Señor sabe que Él es parte de las personas por las cuales oramos. Juan capítulo 1, versículo 12. También saludamos a Jerica, que teníamos unos días que no la veíamos, está con nosotros también. Dios te bendiga mucho. Y a Noé también. Juan, el libro de Juan, capítulo 1, en el versículo 12. Vamos a leer su palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por esta palabra. Te honramos, te bendecimos, te glorificamos. Te adoramos, Señor. Te pedimos, Dios, que en tu misericordia, Señor, tú puedas asistirnos en esta hora. Y tu palabra venga a nosotros con poder. Y tu palabra nos alimente, tu consejo nos sostenga en este día. Tú nos llene, oh Dios, de tu gracia y de tu bendición, de tu fortaleza. Tu Señor nos capacite. Tu Señor nos habilite para estar preparado para toda buena obra y para andar conforme a tu propósito. Señor, ayúdanos en este día a que tu palabra pueda impactarnos de manera que nuestra voluntad se rinda a ti y podamos andar en tu camino sirviéndote con integridad. Gracias, Señor, por Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Bien, hermanos, yo sé que cuando ustedes eran pequeños o algunos ya de grandes, ha escuchado famosas historias o quizás algunas historietas que hablan acerca de cómo una muchacha humilde pues se casa con un príncipe, se convierte en una reina y pasa de la inestabilidad, de la pobreza a la riqueza. Y eso regularmente es una leyenda, aunque ha pasado en la vida real. De hecho, algo que cautivó al mundo hace ya mucho tiempo, como una profesora de una escuela elemental pobre que vivía en un pequeño apartamento, más pequeño que algunos de nosotros posiblemente. Ella fue elegida por el príncipe de Inglaterra y así se convirtió en reina. Y fue la famosa princesa Diana que todos ustedes recuerdan, aunque no precisamente en reina, porque la reina Isabel todavía está viva, pero por lo menos se convirtió en princesa y con la posibilidad de ascender a reina. Lo mismo pasó con Kate, lo mismo pasó en España, cuando el príncipe Felipe se fijó en una periodista y sucedió eso. De manera es que no solo en la vida creativa de los artistas, sino también que en la vida real nosotros hemos encontrado historias donde personas han pasado de la humildad a la trascendencia
la riqueza. Igualmente, personas que se despiertan un día y se enteran de que tienen una herencia grande o sencillamente por alguna razón cambian toda su vida drásticamente. Yo no sé si alguno de ustedes ha pensado alguna vez que eso ha pasado con usted. Yo sé que regularmente o comúnmente nosotros los cristianos no mostramos cara de que somos príncipes, de que somos reyes, de que somos herederos de una gran fortuna. Yo sé que muchas veces los cristianos, a veces pienso que no nos hemos enterado de la posición que hemos alcanzado en la vida, y no solo en esta vida, porque esos príncipes y esas personas alcanzaron una posición, un lugar en la cultura, en la sociedad, en la economía, en un país, en una nación. Pero lo que ha pasado con nosotros, los hijos de Dios, es algo que yo les aseguro, hermanos, no hay una historia. Era algo inédito, es algo inédito, no se había escrito. No, nadie podía haber pensado siquiera eso. Y lo que ha pasado con nosotros es algo que no se puede comparar con ninguna historia de cenicientas, de princesas, de durmientes, de reinas o de nada parecido. Lo que ha pasado con nosotros es algo que es tan grande y tan indescriptible que no tiene comparación, ni lo tendrá, ni la tendrá con ninguna historia fantástica que ha sucedido. Por eso, a veces yo le pido al Señor que me ayude a sentir quién realmente yo soy, que me ayude a vivir como quien realmente yo soy. Yo le pido al Señor que me dé la conciencia, el entendimiento y la claridad para yo llegar al nivel de comprensión, de enterarme y darme cuenta de realmente lo que ha pasado en mi vida y en lo que yo me he convertido. Porque en lo que nos hemos convertido nosotros no es en poca cosa. Y yo de hecho, hermanos, no tenía pensado hacerlo, pero lo voy a hacer para que usted tenga una idea de a qué yo me refiero. Nosotros los creyentes, ¿quiénes éramos antes y quiénes somos hoy? En lo que el Señor nos convirtió. Ustedes saben que nosotros queremos hablar de llevar fruto, pero estamos hablando primero de quién es la iglesia, qué es la iglesia y quiénes somos los cristianos, lo cual equivale a decir que el fruto que debemos llevar debe ser consecuente con lo que nosotros somos, porque no le podemos pedir peras al olmo. Y un árbol de mangos no puede dar naranjas, no puede dar naranjas. Entonces, nosotros los creyentes tenemos que descubrir de una vez por todas realmente quiénes somos y en qué Dios nos convirtió, de manera que podamos entender, hermanos, claramente cuál es el fruto que debemos dar, cómo debemos vivir y cómo debemos andar. Más si nos enteramos de quiénes éramos antes. ¿Sabe por qué alguna gente a veces no está, iba a decir una palabra que humana, mundana, y no voy a decir otra cosa, lo voy a dejar ahí, humana y mundana se dice? He oído a cristianos decir, yo me siento muy orgulloso de tal cosa. Hermano, nunca diga así, porque el orgullo es inclusive un pecado. De hecho, el orgullo fue que hizo que Satanás pecara. Y a la gente, a los artistas, a la gente le dice, estoy muy orgulloso de mi hijo, muy orgulloso de tal cosa. Pero nosotros debemos estar muy satisfechos cuando descubrimos lo que somos y lo que éramos antes. Y si usted en el libro de Corintios, capítulo 1, usted leyera, comenzando en el versículo 26, usted lee lo que dice la palabra. Dice, pues mirad, o sea, dense cuenta, tengan pendientes, hermanos, vuestra vocación.
Miren a qué fueron llamados. ¿Cuál es ahora, en este momento, cuál es la vocación, el talento, el ministerio que Dios les ha entregado? Despierten y abren los ojos y entiendan cuál es la posición que hoy nosotros tenemos, dice Pablo. Miren cuál es su vocación. Que no sois sabios, humanamente hablando. Algunos pueden encontrarse que no es muy sabio humanamente hablando, o que no sois muy poderosos, o que ustedes no son muy nobles. Pudiera alguien pensar que no lo es, y de hecho quizás no lo somos. No somos grandes nobles, no somos de una estirpe, de una casta social, no somos de el grupo Hildebrand que quita y pone presidentes. No lo somos, está bien. Dice, pero mire lo que dice. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Realmente éramos necios. Por eso nadie puede gloriarse de lo que un día llegue a ser en Dios y de el ministerio que Dios le entregue. Hay gente que está orgulloso de que puede cantar bonito. Sobre todo cuando Dios, ese es un talento que regularmente los grandes artistas no aprendieron a cantar, nacieron con ese talento y están orgullosos, usan ese talento para ellos, para enriquecerse ellos, para menospreciar a los demás, algo que se lo dieron, que no era ni de ellos siquiera. Pero así es el mundo. Entonces dice la Biblia, les quiero poner claro, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiénes éramos antes y quiénes somos ahora. Y yo no quiero que nadie se ofenda, pero sabe que éramos nosotros antes necios. Y yo creo que es lo más necio del mundo. O sea, que nosotros los que hoy estamos en Cristo, dice Pablo, no me tengo de cada gloriar. Es más, yo me voy a gloriar en mis debilidades, porque por mis debilidades fui escogido. No he visto a nadie gloriarse de sus defectos, de sus debilidades. La gente siempre se gloria un poco de las cosas que puede hacer, que puede saber, que conoce. La gente tiende a gloriarse de las cosas que los diferencian de los demás en términos superiores. Pablo dice, yo me glorío de mis cosas inferiores porque por ellas fui atractivo a Dios y Él me escogió. Dice Pablo, yo soy el más grande de los pecadores. Y no lo dijo cuando comenzó y lo tumbaron de un caballo. Lo dijo después de desarrollar un ministerio grande y que ya estaba por irse. Dice, el Señor nos libra y nos libró a los pecadores del cual yo soy el primero, dice Pablo. Pablo estaba consciente de quién era y él dijo, a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, hermanos, nosotros éramos los más necios del mundo. Por eso tenemos que mirar a los que no tienen a Cristo todavía con misericordia y no mirarlos con arrogancia ni orgullo ni nada que se parezca, porque yo soy un heredero de las cosas de Dios, porque yo era más necio que ellos. A todo el que Cristo escogió, porque era más necio de uno que no ha escogido, que no está en el Señor. Dice, para avergonzar a los sabios, a los débiles del mundo escogió Dios. Éramos débiles. Éramos débiles. Yo sé que esto puede resultar difícil contra el ego de una persona, contra la percepción de alguien, contra quizás lo que a veces nos sentimos. Por eso dice la Biblia, nadie tenga más alto concepto que sí, de sí que el que debe tener. ¿Sabe cuál es el concepto que debemos tener nosotros? De lo que éramos antes, es el concepto que debemos tener de nosotros. Lo que éramos antes. Porque todo lo que somos ahora no viene de nosotros, ni lo hemos ganado, ni fue por sabiduría nuestra. Mire, si usted ha ganado algo en el Señor es por humildad y oración y por lectura de la Biblia. Lo que usted no hace es por falta de eso, pero no es nada suyo, ni por inteligencia nuestra, absolutamente ninguna. Dice, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Éramos débiles. A lo vil del mundo, a lo vil. ¿Sabe lo que es vil? Vil es alguien que solo merece la condena. Vil es alguien que vive de acuerdo a sus más bajos instintos cometiendo vilezas.
cometiendo afrentas, daño y engaño. Y te dirá, nunca he sido vil. Bueno, porque Dios tuvo misericordia y lo escogió, o lo guardó y lo preservó. Pero éramos más viles que los viles. Y no es una factura que hay que pagar. Vil de vileza. A lo vil del mundo escogió Dios. Y a él avergonzar a lo que no es, dice, no éramos nada, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, hermanos, miren, nosotros somos lo que vamos a ver hoy que somos, siendo que antes éramos la antítesis, lo contrario, lo opuesto de eso. De hecho, de los humanos éramos lo menos. Yo sé que eso es duro de oír, duro de aceptar, duro de entender, saber que yo era peor que uno que anda por ahí. Y no diga en su corazón, no hermano, usted dice, eso es la Biblia, o alguien, o usted, o quien diga eso. Mire, es que Dios conoce los corazones. Y Dios sabe lo que a cada persona que el Señor ha escogido, aunque hay personas, hermanos, que no han matado, pero para Dios son asesinos en términos espirituales, porque quizás esas personas no han matado porque no han tenido la oportunidad, pero en su corazón hay un corazón dispuesto a matar, y no han matado y no están condenados, pero Dios sabe si él es un asesino o no, en potencia. O sea, Dios ve lo que nosotros nos vemos. No sé si puedo darme a entender en lo que quiero decir. Y cuando yo leo versículos como el que hemos leído en Juan capítulo 1 versículo 12, que dice, mas a todos los que le recibieron, los convirtió en príncipes, los convirtió en reyes. Y no de Inglaterra, no de España, no de Holanda, no de una nación, sino a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos, ¿saben qué? Hijos de Dios. Hermanos, viniendo nosotros de donde vinimos y entonces convertirnos en la realeza, no solo como un día lo seremos, la realeza literalmente hablando de naciones, sino convertirnos en la realeza espiritual, en ser verdaderamente y espiritualmente, llegar a ser y ser constituidos hijos de Dios. Hermano, eso es para que nosotros andemos con una sonrisa aquí. Abramos más nuestras bocas en una operación, vayamos cirujano, para que nuestra risa sea una risa. Y dice la Biblia, nuestra boca se llenará de risa y de alabanza. Nosotros deberíamos andar mostrando, hermanos, por ahí, como que andamos con una corona. Pero claro, no como el pavo real que abre esas alas y anda lleno de orgullo, no mirando que tiene las piernas o las patas más feas de todas las aves, pero él anda con las alas empavonado y descubre las patas más feas que tiene, anda orgulloso. El cristiano no está llamado a eso. Es que debemos, mire, ¿sabe cuál es la marca más distintiva y muestra de que una persona es realmente cristiana? ¿Sabe? Usted no va a creer cuál es. O quizás lo crea, o quizás lo sabe ya. Hermanos, la humildad. El Señor dijo, miren, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque si hay algo que nosotros los creyentes se nos es difícil ser, es humildes. Y otra cosa es tener un concepto de nosotros más alto que el que debemos tener. Eso es difícil para un ser humano y para un creyente también. O sea, nosotros los creyentes que somos hijos de Dios, debemos andar por la calle espiritualmente con lo que somos, como leíamos en 1 Corintios. Él llamó a lo que no es para deshacer lo que es, a lo necio del mundo para colocarnos en lugares celestiales. Y debemos andar nosotros en la vida, no es que salgamos por ahí por la park
con un manto de rey, con una corona, con una capa y con un traje hasta las rodillas, como andan los reyes y saludando como las reinas. No tienen nada que ver con eso. Nos referimos a una vida en la cual mostremos realmente quiénes somos. Y si hay alguien que ha mostrado humildad, ha sido Dios. De hecho, posiblemente la muestra de humildad más grande de Dios es fijarse en nosotros. Y se fijó en nosotros al punto que se encarnó como uno de nosotros para llevar nuestra afrenta, nuestra culpa. Y alguien lo puede ver fácil, pero no solo eso, sino también la maldición que recaía sobre nosotros, Él la llevó. Hermanos, al extremo de que Dios se sintió avergonzado y cuando estaba allí en la cruz cargado de todo pecado, en un juicio que estaba haciendo sobre todo Cristo, cargando todo el pecado de la humanidad de manera fulminante, que solo pensar en él, que el pecado que iba a cargar y el sufrimiento que iba a recibir, no solo físico, de hecho también él estaba sufriendo por lo físico, pero Cristo en la cruz, cuando estaba en el Getsemaní, estaba llorando sangre porque sabía la afrenta espiritual y cómo él iba a sentir, aunque fuera por segundos y minutos, el desprecio de Dios, el juicio de Dios iba a venir sobre él, al punto, hermanos, de que dice la Biblia que por nosotros se hizo maldición y llevó la maldición de nosotros y Dios tuvo que voltear su rostro por usted y por mí. Entonces ningún cristiano puede sentirse empavonado, orgulloso, ni nada que se le parezca, todo lo contrario. Lo que debe provocar la conciencia y el entendimiento de lo que Dios hizo, de dónde nos sacó y a dónde nos colocó, es una humillación ante Él y una actitud de agradecimiento que no exista nada en este mundo que lo pueda opacar. Hermanos, la gratitud, el agradecimiento, el honrar a Dios, nuestra reverencia, nuestra entrega a Dios, tiene que ser una entrega, hermanos, como la que hizo Él. Ya lo dice el libro de Efesios. El que no escatimó el ser a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Así es hoy. Se despojó para, hacerse hombre. Y en su condición de hombre se entregó hasta lo sumo. Se entregó hasta la muerte, y muerte que lo convertía en maldito, en maldición, por nosotros. La pregunta es, ¿cuál es la reacción nuestra hacia eso? La actitud nuestra, ¿cuál es el fruto, la consecuencia, el resultado que nuestra vida está dispuesta a dar? Está dispuesta nuestra vida, así como Cristo se entregó por nosotros, estamos dispuestos nosotros a entregarnos por Él sin ninguna reserva. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué reserva tuvo Dios para entregarse por nosotros? Ninguna. Dice, no escatimó nada. No escatimó el ser el igual a Dios. No hubo nada que lo frenara, que lo detuviera para entregarse por nosotros. Y hermanos, ¿existe alguna cosa que nos limite entregar a nosotros a Dios? Por eso ese es el pecado más grande que puede existir. Más que robar todos los bancos del mundo. Más que matar gentes. Más que secuestrar personas. No hay un pecado mayor. De hecho, ese pecado no se puede perdonar. El pecado de rechazar a Cristo y de no aceptarle y no vivir para Él no puede perdonarse. Igual como no se perdonará el pecado de aquellos que reciben a Cristo pero no viven a la altura que Cristo espera, demanda y que deberíamos nosotros, luego de saber quiénes éramos y a dónde nos llevó. No existe también perdón para alguien que no vive a esa altura, que viva deshonrando a Dios. De eso dice la Biblia, que no hay ya más remisión de pecado para aquellos que con su vida vuelven a afrentar al Hijo y al sacrificio de Dios. No hay ya posibilidad para aquellos que voluntariamente pecan y viven una vida en desobediencia, en falta de entrega, en falta de dedicación, en falta de compromiso, en falta de buscar a Dios. No
No es posible. Porque ¿de dónde me sacó y a dónde me llevó? Lo que debe producir eso, hermanos, es algo tan grande que debemos estar consumidos por Él. No puede existir en el mundo nada que nos detenga, nada que nos limite, nada que nos impida buscar a Dios y entregarnos a Él de una manera, hermanos, que pueda ser consecuente, equiparable, que pueda ser relacionable con la entrega que Él tuvo, con el sacrificio que Él tuvo y con el lugar a donde nos ha llevado. Hijos de Dios. ¿Nosotros qué somos? Exactamente eso. Somos hijos de Dios. Y como tales debemos nosotros vivir. De manera, hermanos míos, es que como hijos de Dios, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:12. Yo voy a ver ahorita esto, se lo voy a mencionar el versículo, si alguien está tomando nota, lo anota, lo pone en su casa. Pero nosotros hemos recibido el Espíritu Santo como hijos de Dios. 1 Corintios 2:12. El Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas y Él ha entrado en nuestra alma y se supone que Él ahora, no mi espíritu en mi alma. Si alguno de nosotros pudiera espiritualmente en nuestra alma, es un castigo, no espiritualmente, aunque está dentro de nosotros, pero es algo inmenso. Esa alma espiritual, ahí reside en nuestro espíritu. Pues ahora hay un huésped especial que es el Espíritu Santo, y mi espíritu tiene que estar postrado, sumiso, siendo guiado y llevado por el Espíritu de Dios. Y 1 Corintios también 12:3 dice que todos hemos sido bautizados por ese espíritu. Ese espíritu que recibimos, lo recibimos para que haga ratizo en el idioma original. Nos sumerja, nos entre dentro de Él. Alguien dice que la gente es bautizada en el Espíritu Santo cuando puede hablar una lengua diferente. Pero la Biblia dice que todos fueron bautizados, todos, dice Pablo en 1 Corintios, por el Espíritu de Dios. Y ahora somos parte de Él, siendo por el Espíritu de Dios, siendo bautizados, sumergidos en el Espíritu de Dios. De manera que nosotros ahora venimos a ser guiados por Él. Somos guiados por su Espíritu. La vida de un creyente, un cristiano, es alguien que es guiado. ¿Sabe cuál es la idea que da el significado original de ese texto? Como si el Espíritu es un ayo, es un guía, es un maestro que toma de la mano a un niño pequeño y lo guía y lo lleva a un lugar seguro donde hay posibilidades de que el niño pues caiga en algún hoyo, el niño sea mordido por algún animal salvaje, infectado por algún animal venenoso. Hay muchos peligros. La idea que da el versículo es que el Espíritu Santo nos guía. Los cristianos, hermanos, no andamos solos en el mundo. Acuérdense que fuimos dejados como ovejas en medio de manadas de lobos. No un lobo en medio de un rebaño de ovejas, que quizás pudiera comerse una ovejita y se sacia y se va, o se lleva otra para cuando le dé hambre. O quizás se puede asustar con tantas ovejas que vienen para encima de él y lo pueden aplastar. No, nosotros somos ovejitas en medio de manadas de lobos. Por eso necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe. A mí me da miedo y me aterra ver a cristianos que ni oran, ni leen la Biblia, ni la estudian, ni hacen caso al Espíritu Santo. Hacen caso de su espíritu.
Sus obras, sus acciones están guiadas por su propio espíritu, su propio corazón, por su propia mente. Hermanos, no hay nada más peligroso y fatal que eso. Cada creyente está llamado a ser guiado por su Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que somos nuevas criaturas. He aquí, en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron. Ni nadie en este mundo del cual el príncipe de este mundo es Satanás. Y viene el gobierno de cosas que fue súbito. Tú vienes a entregarte por un grupo de gentes. Tú vienes a entregarte por un pueblo. Yo te voy a dar todos los reinos del mundo si tú me adoras postrado. Porque ya han sido dados a mí. Satanás es príncipe de este mundo. Es príncipe y él guía a los presidentes. Satanás a los gobernantes los controla. Hay demonios y potestades especiales asignadas a los gobiernos para confundirlos, para distraerlos, para extraviarlos, para hacerlos que aprueben leyes en contra de la palabra de Dios, o que entren leyes también y que hagan gobiernos que parezcan cristianos, porque no hay nada más enemigo del reino de Dios que lo que parece cristiano, que la apariencia de cristiano, que la apariencia de bondad. No hay un lugar donde hay más perdidos y condenados que en una iglesia donde no se predica el consejo completo de Dios, que solo se habla del amor de Dios y de la esperanza y de la prosperidad y de la bendición y de la gracia. Esas personas no conocen el consejo de Dios completo, y también esas personas de alguna manera, por no seguir el consejo de Dios, por no hacer su voluntad, por no entregar su vida a Él, por no comprometerse con el Señor, por no buscar a Dios con toda su fuerza, con todo su amor y con todo su corazón, están perdidos. Según la Biblia, no según yo. De manera, hermanos míos, que no es posible que un ser humano pueda, en un mundo así, que tiene dominio del reino de tinieblas del entretenimiento, hasta de las caricaturas, de los programas de televisión, del cine, de la moda, de los presidentes, ya lo mencioné, de las escuelas, de las currículas escolares, de los contenidos de las escuelas. Un príncipe de este mundo que tiene control y el reino de las tinieblas, de los sistemas de salud, de las leyes. No es posible que un cristiano, del sistema económico, de inclusive de los alimentos, hasta cómo se procesan, de todo, hermano, no es posible que un creyente pueda tener éxito. La más mínima posibilidad de salir airoso, de salir de ese campo minado, lleno de flecheros y de morteros y de cohetes y de todo lo que se pueda creer, si no es tomado de la mano literalmente por el Espíritu Santo, quien lo lleva exactamente por el sendero que habrá de pasar. Hermanos, no existe ninguna posibilidad. Mire, aunque sea bueno la persona, aunque sea sabia, aunque sea inteligente, aunque sea fuerte, aunque sea hermoso, aunque sea todo lo que sea, no hay ninguna posibilidad. Y el creyente que no vive a la altura y que no lleva el fruto que tiene que llevar, el creyente que no vive a la altura, también será engañado, será todo eso. Y usted dirá, pero ¿cómo? El pastor dice que alguien que va a una iglesia o que es un creyente va a un día despertarse en el infierno. Hermanos, mire, oiga, el Señor Jesucristo mismo dijo que en aquel día muchos les dirán, Señor, mira, nosotros fuimos tan buenos cristianos que en tu nombre echamos fuera demonio. En tu nombre nosotros sanamos enfermos. En tu nombre nosotros hicimos cosas maravillosas que posiblemente aquí nadie haya hecho. Y aún personas así, en aquel día el Señor le dirá, apartaos de mí, al fuego eterno no los conozco.
porque no vivían una vida a la altura, de acuerdo a lo que dice la palabra. O sea, esto es algo serio. Esto no es un juego de ser cristiano, de una apariencia, de algo que podemos cumplir con esto y con aquello y hacer aquello y lo otro de acuerdo. No, hermanos, es andar conforme a su propósito y a la palabra para que nosotros podamos escapar de la ira que vendrá. Pero sobre todas las cosas, no estamos aquí para escapar de una ira, estamos aquí para honrar a Dios, glorificarle, adorarle por las maravillas que Él ha hecho y por el estatus que nos ha dado y el lugar a donde nos ha colocado. Nuestro servicio a Dios y nuestra entrega no tiene que ser fruto ni el resultado de un miedo y un espanto a no ir al infierno. Tiene que ser el fruto de un amor a Dios por la misericordia, la gracia que Él mostró entregándose por nosotros, y hoy nosotros recibiéndole en nuestros corazones, estamos, hermanos, estamos impresionados, impactados, no lo podemos creer. Mire, yo no puedo creer, humanamente hablando, yo lo creo por fe, no puedo creer cómo Dios se fijara en mí, y no puedo creer cómo Dios hiciera algo tan grande para mí. Yo a veces me toco, Señor, pero es real que tú me escogiste, que tú me llamaste, que tú me buscaste, aun cuando yo era tu enemigo me amaste, que yo estaba muerto en delito y pecado y me trajiste a tu luz admirable, y yo un día estaré eternamente disfrutando de todo el reino espiritual que tú has creado para nosotros, lo cual es tan grande que no ha subido a corazón ni a mente humana. Realmente, Señor, eso es algo grande, hermanos. Pero a veces es como desapercibido para nosotros. A veces le servimos al Señor como con una carga, con una dificultad, con un deber que nos resulta a veces difícil. A veces no es consecuente. A veces nuestra vida, algunos momentos que vivimos, que tenemos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras conductas, nuestro compromiso con Dios, a veces no es tan consecuente, no es tan como explica, no ejemplifica, no explica, si alguien lo viera, lo que ha pasado en nuestras vidas. Por eso vemos en la Biblia hombres que tenían una entrega a Dios, que ellos inclusive entregaban su vida, y les parecía, hermanos, un privilegio el sufrir y morir por Dios. Estaban felices de haber sido escogidos para padecer por Dios. Y a nosotros nos duele la cabeza a veces, y ya estamos molestos, airados, incómodos. A veces nos duele un pie, o tenemos alguna dificultad, hermanos, y a veces esas cosas opacan el gozo que debe haber en nuestras vidas, la actitud y la acción de gracia que debe haber en nosotros para con Dios. Gálatas 3:29 dice que somos herederos y linajes de Abraham. ¿Escuchó eso? Somos herederos y linajes de Abraham. Yo les decía hace un domingo, que nosotros somos israelitas, y no solo el pueblo de Israel es el que descendió físicamente de Abraham, es llamado pueblo de Dios, sino dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 9 que nosotros también somos herederos. Y somos del linaje de Abraham, porque la promesa de Abraham, cuando se le dio, no existía ni siquiera Israel. De hecho, Dios dio esa promesa en el libro de Génesis, cuando le dijo a la mujer: un día de ti saldrá alguien, que esa simiente va a vencer el reino satánico. Y nosotros seríamos parte de esa promesa, porque a Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas, a través de Cristo. De manera que aquí en el libro de Gálatas dice que somos herederos y linaje de Abraham.
¿Somos herederos de qué? Si usted va al libro de Tito, los capítulos 3, versículo 7, se da cuenta de que somos herederos. Somos herederos del reino de Dios y de la vida eterna. Somos herederos de su reino, de todo lo que ese reino tiene, de toda su riqueza, de todo su poder, de toda su autoridad, de todos los atributos de Dios. Somos herederos, hermanos, de todas aquellas cosas espirituales y poderosas. Al punto de que aún el oro por el cual los hombres se matan es lo que va a pavimentar las calles de una ciudad que Dios nos va a entregar. Mira eso. Lo que usted pisa hoy cuando camina, que es bien barato, que es un residuo, que es un rechazo de los productos petroleros, eso en el cielo, cuando usted le entreguen esa ciudad gloriosa que Dios le va a entregar, usted va a pisar el oro. Imagínense, ¿qué otras cosas más valiosas que el oro? Que aquí no hay nada en el mundo más valioso que el oro. ¿Qué otras cosas Dios va a entregar? Dice la Biblia que no ha subido a corazón de hombre, ni a mente humana. Nosotros, los hijos de Dios, somos herederos de su reino y de la vida eterna. Y por cuanto Cristo se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo también, y le entregó, hermanos, en sus manos todas las cosas. ¿Y saben qué ha pasado? Que ahora Él nos las entrega a nosotros y somos coherederos con Él de todo lo que a Cristo le dieron, por el triunfo que tuvo y por el éxito y por haber vencido la muerte y por haber vencido el pecado y por haber vencido las tinieblas y por haber ganado la victoria más grande, de batalla más grande que se ha asistido. ¿Saben ustedes antes, cuando había una batalla, en la antigüedad también, el ganador se lo lleva todo, dice la canción, dijo el poeta? El ganador era dueño de todas las riquezas que le llamaban los despojos. Él tomaba para sí los niños, las mujeres, las casas, las riquezas, todo era de él. En una batalla en la cual usted ganaba, usted tenía dominio sobre toda esa nación y eran sus esclavos. ¿Saben algo? Cristo tuvo la victoria más grande que ha podido haber en la eternidad pasada y futura. Él venció, hermanos, todos los poderes y todas las autoridades y todas las potestades. Cristo venció todo. Y por eso a Él se le entregó el mayor galardón que existe. Y a nosotros también. Hermanos, ¿saben? Porque dice que nosotros participamos a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos también hijos de Dios como su hijo, y también tenemos derecho a todas las herencias en gloria que Él tiene. De manera, hermanos, es que nosotros, hermanos, sí, sufrir como sufrió. Noticia que no está bonita, pero nosotros que sufrió por nosotros y la vergüenza que tuvo a todos para matarlo, para poderlo enterrar, porque venía el día de reposo. El sufrimiento tan grande que ya no ha muerto. Hermano, quiere decir que Cristo posiblemente fue lo posible de una persona. Desde solo pensar el sufrimiento ya sabe que la expresión de tensión mayor que un ser humano puede tener, donde sus glóbulos rojos oculares, donde sus células tienen una tensión, una presión tan grande que son capaces de reventar y sus glándulas lagrimales se llenan de sangre. Solo pensar en el sufrimiento, imagínense en el sufrimiento. Y repito, cuando vemos
Sufrimiento físico, eso es poco con relación al sufrimiento espiritual que Cristo pasó y padeció por nosotros. Eso es nada. Porque acuérdense que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Cristo espiritualmente tenía un padecimiento tan grande de llevar la condenación tan grande de toda una humanidad tan grande que, hermano, el sufrimiento espiritual le dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. La gente piensa que es que no me den latigazos, porque fueron duros los latigazos. Al punto, hermano, de que dice la Biblia que desfiguraron su rostro. Estaba sin atractivo como para que le deseemos. Él fue molido por nuestro pecado, dice Isaías 53. Él fue molido, triturado literalmente. Y es un sufrimiento grande, pero Cristo se estaba refiriendo, hermanos, al sufrimiento espiritual tan grande. Y el hecho de que un segundo su Padre no estuviera en contacto visual y espiritual con Él. Lo triste es que a veces, hermanos, nosotros estamos fuera de esa intimidad con Dios por horas, por días, por años. Y a veces ni nos importa si estamos en relación buena con Dios o no, si le estamos agradando, ni nos revisamos a veces. Cristo sufría porque por un segundo pudiera estar fuera de esa intimidad con Dios, hermanos. Porque Cristo tenía un desarrollo espiritual al cual, según Efesios capítulo 4, versículo 11, nosotros debemos llegar. Cristo tenía un que entendía, hermano, lo que era la importancia de estar en relación y en comunión con Dios. Y en la medida que conocemos a Dios, nos acercamos a eso. En la medida que buscamos a Dios, que le honramos, que le servimos, que sabemos de dónde nos sacó Dios y a dónde nos ha llevado, nosotros venimos delante de Él humillados delante de Dios. Y cuando nosotros nos molestamos y nos incomodamos y nos ponemos tristes, ¿saben por qué va a ser? Por lo que Cristo se molestó y se puso triste y se incomodó. Cuando veamos que la gloria de Dios es deshonrada, como en el templo, cuando Él vio cómo era pisoteado la gloria y el santuario de Dios. Pero nosotros a veces, hermanos, nos salimos de nuestros carriles por cosas que cuando uno la analiza, que si la analizaran en un tribunal espiritual, con vidas espirituales o santos del Señor o los apóstoles, la condena a nosotros fuera terrible. Por lo cual nosotros somos capaces de dejar que nuestro espíritu se descontrole, nuestra alma, nuestra hasta comunión con Dios. Eso es increíble. Es increíble. Nosotros hemos recibido fruto de una batalla peleada por Cristo. Hemos recibido una riqueza tan grande que, hermanos, deberíamos hacer como Isaías, llenos cuando veamos esa gloria de Dios como Él la vio, tirarnos al suelo. No soy merecedor, pobre de mí, porque soy muerto. Y llenarnos de una lágrima de humildad, pero al mismo tiempo de una plenitud de gozo, como decía Pablo. No se puede entender un hombre preso y recibiendo azote decir: yo estoy gozoso. Dirá, ¿es masoquista? Claro que no lo era, hermano. Y diga, regocijaos, preso en una cárcel, siendo maltratado. Y otra vez digo, regocijaos, llénense de gozo. Que a propósito, el placer y la felicidad son diferentes al gozo. El gozo, hermanos, tiene que ver con una completa satisfacción y una plenitud y una identidad tan profunda y pura, de una esencia en la relación con Dios, que me haga sentirme agradecido y satisfecho por lo que Dios hizo, aún esté padeciendo el más terrible de todos los males, por lo que Dios hizo espiritualmente. Claro, eso es difícil de entender. Por eso, cuando bajaron al paralítico, rompieron el techo, no sé cuánto tuvieron que pagar por romper el techo de una casa ajena. Si tenían seguro, si no lo tenían, o qué le pasó a ellos después de hacer eso, pero fueron capaces de romper el techo y bajar un paralítico. Y el Señor, cuando lo vio, hermanos, yo siento y creo la decepción que este hombre
hombre sintió cuando Cristo le dijo, wow, qué fe tuvieron, no podían entrar aquí. Te daré el regalo más grande que puedes recibir, tus pecados te son perdonados. Y el hombre dice, wow, ¿por qué me traje? Mira, oye lo que dijo. Yo que lo que vine aquí fue para caminar. Y él dice que mis pecados me son perdonados. Porque él, quizás ni nosotros muchas veces entendemos lo glorioso y grandioso que es tener una relación con Dios. Y que aunque estemos paralíticos, nuestros pecados sean perdonados. Y comenzaron a decir los escribas y fariseos que sí entendían, por eso han tenido mayor condenación, sí entendían, decían, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Si es lo más grande que existe, el regalo mayor que existe, es lo más glorioso que existe. Es porque nosotros vivimos cada día haciendo sacrificios y cosas. Y Jesús le dijo, bueno, para que ustedes vean que yo tengo, quizás, no lo sé, pero si los discípulos, no se ponen a criticar los escribas y fariseos, quizás aquel hombre nada más se va con sus pecados perdonados, pero paralítico. Y el Señor le dijo, pues para que ustedes vean que yo tengo autoridad para perdonar pecados, voy a hacer cosas, algo que va a mostrar que yo sí tengo la autoridad de Dios, y algo que la gente valora mucho. Su estado físico, su bienestar, su comodidad, su confort, su riqueza, su alimento, su ropa, su casa, su carro. Todo eso que el hombre anda entregando su vida para tenerlo. Y lo que le da estabilidad a la mayoría de la gente, inclusive a muchos cristianos, pues yo se lo voy a dar a ese hombre. Él va a poder tener su carro, su casa, va a poder trabajar, va físicamente a funcionar. Párate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y realmente, hermanos, aquel hombre no sabía que el regalo que había recibido era mayor que todos. Y mucha gente iban a Jesús y él les decía, ¿qué puedo hacer por ti? Inmediatamente, que sea sano. No le decían que sea salvo. No le decían que puede entrar en el reino de Dios, que tenga la vida eterna. No, que reciba la vista, que sea sano. Señor, mi hijo está... Mucha gente tenían hijos que no eran salvos y que honraban a Satanás, y ningún padre fue, Señor, mira a mi hijo, ayúdalo a que reciba el reino eterno. No, mi hijo está endemoniado, libértalo del demonio. Mi hijo está enfermo, sánalo. Porque es la visión humana nuestra. Desvalorizamos las cosas espirituales. De hecho, a veces pensamos que la mayor batalla, el mayor dolor de Cristo, repito, fue físico. No, hermano, fue espiritual. Y todo eso, ese gran dolor fue por nosotros para que hoy tuviéramos herencia en Él. Hermano, Dios nos ha dado algo tan grande, que como dice Hebreos 1:14, aún los ángeles son espíritus ministradores para ayudarnos a nosotros. Los ángeles están dispuestos para andar con nosotros. De hecho, cada cristiano tiene un ángel que anda con él. Si usted no lo sabía. Un ángel. De hecho, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? De acampar. Antes, porque leer la Biblia, si nosotros ahora mismo nos convertimos todos en judíos y hebreos, entendiéramos la Biblia y viéramos, porque a veces no entendemos lo que quiere decir. ¿Sabe lo que quiere decir acampar para un judío o un hebreo? Es demontar que ellos eran peregrinos muchas veces, y por muchos años lo fueron en el desierto. De hecho fueron 40 años. Era venir con toda la familia, con todos los animales, con todo amarrado, con todo cubierto, con todo envuelto y con las tiendas de campaña para ir de un lugar a otro. Y cuando encontraban un oasis, acampaban allí y abrían las tiendas, bajaban los animales, los bañaban, le daban agua y ponían tiendas y estaban allí 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año. Acampar alrededor es un estado de no ser que hay un ángel que viene y se va, es que está viviendo, habitando. Acampar quiere decir vivir con Él. Hay un ángel de Dios que está con nosotros. Entonces, cuando uno hace el análisis y pasa la cuenta, uno dice, wow, ¿cómo debo yo andar? Debo andar que inclusive el ángel que anda conmigo se ofenda. Que el ángel que anda conmigo se sienta mal.
de cosas que yo hago, que yo digo, que yo deseo. De manera eso, hermanos, que por eso Efesios 5:8 dice que debemos andar como hijos de luz. Como aquellos que andan en la luz. Y eso de la luz no es otra cosa, sino delante de la gloria y justicia de Dios que brilla más que millones de soles. Debemos andar como hijos de luz. Que seamos capaces de llevar buen frutos. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, nosotros hemos sido engendrados y somos hechura de Dios. 1 Corintios 3:9 lo dice claro. Nosotros somos hechura de Dios. Y en la conclusión ya de la predicación, nosotros vamos a ver el domingo que viene cuál es el fundamento. ¿Por qué nosotros se supone que debemos edificar un edificio espiritual y una vida que agrade a Dios, y con qué materiales debemos edificar eso y cómo debemos hacerlo? Porque somos hechura de Dios y Dios no va a hacer nada incorrecto ni nada que no sea de acuerdo a Él y a su voluntad. Mire, el capítulo 3 de Corintios, versículos 10 y 11 dice que nosotros somos hechura de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Nosotros tenemos que edificar sobre un fundamento que es Cristo. Eso lo vamos a ver el domingo que viene. Pero mire esto, el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sabe qué es usted, hermanos? Una hechura, una labranza de Dios. Nosotros somos hechura de sus manos. Hemos recibido la salvación, pero ahí es que falta proceso. Ahí es que falta proceso. Y el domingo que viene vamos a ver cómo nosotros podemos andar conforme a todo lo que Dios hizo, sacándonos de esclavos, llevándonos a ser príncipes, de pobres a ser ricos, de necios a ser sabios, de condenados a muerte a libres con vida eterna, de ser despreciados y menospreciados a hijos de Dios y herederos de Él. Nosotros somos hechura de Dios. Que el Señor nos bendiga, nos fortalezca y nos ayude a comprender cuán grandes dones y cuán grandes maravillas ha hecho Dios en nuestras vidas, para que más andemos conforme a lo que Dios ha hecho. Dios le bendiga y estemos en pie en esta tarde. Amén. Vamos a orar. Y yo sé, hermano, que el Espíritu de Dios que ha estado aquí y que ahora estamos conscientes todos que habita en nosotros y que ahora hemos quizás entendido, y lo digo en términos figurados, pero permítame decirlo, que ahora hemos entendido quiénes somos, nuestra identidad cristiana. Cuando pensaba el mensaje, pensaba en eso, la identidad cristiana. ¿Quién es usted? Un hijo de Dios, que como vamos a ver el domingo es hecho por Dios, pero que tiene el Espíritu Santo en usted, que hay ángeles alrededor suyo y que el Espíritu Santo lo guía de la mano. Hermanos, tenemos que estar agradecidos de Dios, honrarle y glorificarle y pedirle que nos ayude a vivir de acuerdo a todo eso que hemos visto en ti. Oremos. Padre Santo, en esta